Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, damas y caballero, me da mucho gusto que esté con nosotros en este 17 de enero por la tarde en la emisión de su programa favorito En la Línea de la Fe. Gracias por todo su apoyo y por su preferencia y muchas gracias también por darnos la oportunidad de llegar a su espacio y darnos un poco de su tiempo, siempre con el mejor deseo de que estas 2 horas, 4, 5, 6 horas que usted invierte aquí, pues siempre le van a traer buenos resultados, ¿no? Les recuerdo que estamos transmitiendo vía podcast por las redes sociales de YouTube y Facebook. Puede dejarnos ahí sus comentarios en las cajitas que las redes tienen para esto, o bien puede enviarnos un correo electrónico a nuestra cuenta de correo en la línea de la fe @gmail.com y si gusta puede escuchar y vernos también en el espacio que tenemos en el portal de la diócesis www.tierradelmedio.org o en nuestra página oficial, porque pues nosotros también ya tenemos página, ¿no? www.enlalineadelafe.org. Ahí también podrá encontrar otros programas y mucho más contenido. Muchas gracias también por compartir este link con sus familiares y amigos, con lo que nos ayuda a hacer una comunidad más grande, más crítica y sobre todo una comunidad más pensante, que al final uno de los propósitos de este programa pues es poner a girar la piedra, ¿no? Y que podamos pensar un poco más a profundidad sobre todo lo que estamos viviendo. Estamos en la continuación del tema del programa anterior que denominamos el concepto de los conceptos, dado que explicábamos a grandes rasgos lo que significaba un concepto en sí, pero sobre todo desde dónde nacían, y luego vimos un poco el hecho de cómo es que esos conceptos van afectando de a poco la vida propia, o bueno, definitivamente la afectan en su totalidad, ¿no? En fin, en esta emisión vamos a platicar un poco más acerca de esto, pero ahora le vamos a ir dando una dirección, aunque de hecho, pues ya la habíamos hecho en el programa anterior, y dado que explicábamos a grandes rasgos lo que significaba un concepto, pues, pero sobre todo desde dónde nacían, luego vimos también un poco el hecho de que todo esto es cómo esos conceptos van afectando de a poco la vida propia, e incluso definitivamente la afectan en su totalidad, ¿no? En esta emisión, mire usted, vamos a platicar un poco más acerca de eso, pero ahora lo vamos a ir orientando o le vamos a dar una dirección, aunque de hecho ya lo habíamos empezado a hacer en el programa anterior, y lo vamos a orientar al conocimiento de la persona, de la misma persona, con el fin de buscar una vida en pareja más plena. Todo esto gracias al autoconocimiento. En el programa anterior estábamos hablando de que los conceptos que nosotros tenemos acerca de las cosas pues nacen de la experiencia, del razonamiento, incluso de la imaginación. Ahora, estos conceptos están en el rango de las creencias, que dicho sea de paso, podemos pensar que son sinónimos, y aunque quizás sí pueda ser, o bueno, al menos los utilizamos como sinónimos, en realidad tienen significados diferentes que se aplican en situaciones muy diferentes. Podemos decir que muchos de nosotros tenemos ideas, creencias, conceptos, tradiciones y costumbres, incluso fe, pero a excepción de la fe, las ideas, creencias, conceptos, tradiciones y costumbres están basadas en información, digamos que se puede refutar, porque son totalmente humanas. Y decimos que la fe, por ejemplo, no, porque dogmáticamente la fe es un don de Dios. Un don que se manifiesta, que manifiesta, mejor dicho, el grado de relación que nosotros tenemos con Dios y con los hermanos cuando manifestamos esa fe en nuestras obras. La fe no impide ayudar a la gente, al contrario, es una actividad obligada. Bueno, es parte de la fe, mientras que, por ejemplo, la idea de algo, las creencias sobre algo, el concepto de algo, las tradiciones y costumbres, pues siempre nos van a limitar, porque realzan un hecho que en muchas ocasiones nos hace más pesada la carga, es decir, ponemos en tela de juicio el ayudar o no ayudar en base a nuestras creencias, tradiciones, conceptos y costumbres. Cuando la fe, por ejemplo, está cimentada en información humana, escúcheme esto, cuando la fe, por ejemplo, está cimentada en información humana como las ideas, las creencias, los conceptos, tradiciones y costumbres, pues es una fe cimentada en arena. Enfocada a Dios, sí,
pero no es un don, porque seguimos impregnando la fe con limitaciones en lo que damos, en lo que somos y en lo que hacemos. Recuerda, estimado radioescucha, que hablábamos en el especial de María de Guadalupe en diciembre acerca de la religiosidad que los aztecas tenían antes de la conquista. Cuando la Virgen se inculturiza en la sociedad azteca, el cambio se hace. Si bien es de 180 grados, dejan de hacer una cosa completamente para hacer otra cosa completamente diferente, este cambio se hace, se da, porque el individuo entendía de forma profunda la religiosidad y la devoción con la que le rezaban a sus dioses. Y esto, obviamente, esta religiosidad se manifestó en el amor que desarrollaron por la Tonantzin Guadalupe. La fe de estas personas, de los aztecas, estaba basada en la religiosidad y también en la filosofía del entendimiento que tenían acerca de su panteón, es decir, de donde residían todos sus dioses. Pero no era una simple creencia, era una fe razonada, era una fe entendida. Quizá orientada en la dirección incorrecta, pero al final sí tenía un razonamiento. Ahora bien, muchas de las creencias que tenemos acerca de muchas cosas en el mundo, pues solo son cosas que creemos porque están insertas en nuestra sociedad y tiempo, pero más de las veces no buscamos comprobarlas mediante la razón, es decir, son conceptos que se quedan en la experiencia y que por ende pues andan ahí sin apoyo, ¿no? Y pasan de generación en generación sin apoyo. Y esas creencias, si bien es cierto, son muy nobles, algunas de ellas no tanto, algunas de ellas incluso tienen un sentido muy muy diferente a lo que nosotros pensamos. Dentro de esto mismo existen muchas tradiciones que no tienen un fundamento lógico y que al final se instauran como tradiciones solo porque son cosas que han venido haciéndose o se han venido haciendo desde mucho tiempo atrás, desde antaño, y no sabemos por qué. De hecho, quizá nadie sabe qué significa la tradición, nadie sabe por qué se hace, y el problema es que nadie pregunta, pero al final pues se lleva a cabo. La diferencia, estimado radioescucha, entre una creencia y una tradición, desde mi perspectiva, es que la creencia más de las veces es personal. Cada quien cree lo que quiere. Pero la tradición, por ejemplo, es un conjunto de creencias que tiene toda una comunidad. Y me atrevo a decir que incluso las personas estudiadas, me refiero a las personas que deberían de tener un criterio más amplio, llevan a cabo esas tradiciones sin cuestionarlas. Una, porque toda la comunidad así lo hace, o porque así lo estipula y lo manda, y otra, porque de entrada tienen un beneficio inherente, ¿no? Las ideas, creencias, tradiciones, conceptos y costumbres tienen de forma inherente un beneficio, le decía yo, ya sea personal o comunitario, es decir, mucho de todo este conjunto de hábitos lo utilizamos para nuestro favor. Por ejemplo, la creencia en Dios radica que pensar, la creencia en Dios, no la fe, radica que pensar que hay un cielo, o podemos pensar que hay un cielo, pero no existe el infierno. Otra creencia muy errada y muy arraigada es la de la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Y hay quienes piensan en esta radicalidad y que piensan en que esto significa que todos trabajemos, a lo mejor en las mismas oportunidades, pero muchas de esas creencias estipulan o radican en que las mujeres deben de trabajar en casa y los hombres deben de trabajar fuera de la casa. Incluso hay creencias tan estúpidas que las convierten en leyes. Hay lugares, incluso en la República Mexicana, donde hay costumbres muy, muy tontas, incluso aberrantes, que se convierten en ley. ¿Ha oído usted hablar de los usos y costumbres? Pues algo parecido. Las tradiciones y creencias son conceptos que se quedan en la experiencia, como decíamos, y ciertamente habrá cosas buenas en todo eso, pero por ejemplo las fiestas patronales. Lo bueno de estas costumbres es que pues es el único día en que todo el grueso de la comunidad va a la iglesia, ¿no? Aunque después en esa misma fiesta haya muertitos y cientos de personas alcoholizadas, por no decir borrachos, ¿no? Entonces, mientras todo lo anterior es una manifestación de lo que se cree, la costumbre se define como la forma de hacer las cosas, pero por desgracia, esta forma de hacer las cosas está regida y a veces determinada por las tradiciones, por las ideas, las creencias y los malos conceptos de las cosas. Entonces, pues, todo redunda y tiende a la entropía. Me atrevería a decir que todos, sin excepción, tenemos este tipo de cosas, ¿no? Y no es algo malo. Al final, son cosas que están insertas en la sociedad en la que vivimos, pero recordemos que la sociedad finalmente está conformada por personas y cada persona comparte creencias en la sociedad, ideas con la sociedad, etc.,
pero también tienen las suyas propias, y en determinado momento tenemos el deber de empezar a cuestionar esas tradiciones, ¿no? De empezar a cuestionar todas esas ideas y todas esas creencias con el fin de darles un significado, incluso un sentido, y poder hacer de ellas algo mucho mejor y más beneficioso. Ahora, si me lo permite, considero que es aquí donde está todo el problema. Estas ideas, creencias, conceptos, tradiciones y costumbres que ya dijimos que no son lo mismo, afectan a la persona desde sus bases. Así pues, cada persona va teniendo los conceptos que más se acomoden a su forma, bajo el entendido también de que de forma natural, el cuerpo humano buscará siempre el placer y el menor esfuerzo. Aunque no lo crea, de verdad, todo esto tiene un origen natural, es de diseño. Por ejemplo, una de las funciones que el cerebro tiene es la de conservar energía. Entonces, cuando vamos a hacer una tarea que implica mucho esfuerzo, obviamente implica mucha quema de energía, de forma natural el cerebro dice no. Por esta directriz que tiene el cerebro, decimos que no, por ejemplo, al esfuerzo. Pero si aplicamos la gobernanza, que es lo que vamos a estar también hablando en estos programas, esa directriz va a cambiar, es decir, sí se puede modificar. Será algo instintivo, será algo que traemos ya inherente, pero sí lo podemos cambiar. Entonces, en este programa, bueno, en los cortes que siguen, estaremos hablando de los conceptos que vimos en el programa anterior. Recuerda, conceptos relacionados al yo, al dinero, al trabajo, al género, a la familia, al amor, al sexo y al matrimonio. Todo esto, insisto, orientado a la convivencia del ser humano en una vida en pareja. Recordemos que es el tópico concreto, la vida en pareja. Entonces, hablaremos de estos conceptos de forma extendida, porque en el programa anterior solo dimos una palabrita para definir todo, pero lo vamos a hacer de forma universal. O sea, no son instrucciones ni pretende ser instrucciones de vida. Son frases que se ponen sobre la mesa, luego se hace la invitación a pensar en ellas, a hacer una reflexión en base a nuestro razonamiento y ver de qué forma caben en nuestra vida. Y si lo deseamos, pues utilizarlas para empezar un cambio. Entonces hablaremos del yo, del dinero, del amor, etc. Y si no nos da tiempo de terminar con esos conceptos en este programa, pues yo creo que nos vamos a ir hasta el otro y hasta el otro. Y es que le digo esto porque mucho de lo que platiquemos aquí va a requerir una explicación muy amplia y varios ejemplos. Entonces, pues podemos tardarnos un poquito más. Esto es lo que tendremos para el programa del día de hoy, estimado de escucha. Aparte de todas las secciones que ya es costumbre tener aquí, le agradezco mucho su presencia y su tiempo y le pido de favor me acompañe a hacer una oración para empezar como se debe. Y lo invito también a que se ponga cómodo, se prepare una taza de riquísimo café o de la bebida que sea su preferencia y que se disponga a escuchar este programa. En la línea de la fe, estamos trabajando para que usted tenga la mejor información. Y bueno, dicho lo anterior, pues nosotros comenzamos. ¡Vamos! Tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu
tu rostro, Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Quiero caminar en pos de ti, Señor. Quiero acercarme hacia tu luz, sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón, atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Escuchar tu dulce voz en mí. Quiero hacer, Señor, tu voluntad, sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Tráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón, atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos dando inicio con este primer segmento y hace unos minutos le adelantábamos ya un poco acerca de lo que hablaremos en este episodio, pero ahora insisto, como le decía, pues estará orientado a la pareja. Y para hablar de pareja necesitamos empezar a hablar sin duda de los que forman esa pareja, es decir, las personas. Al inicio de este proyecto, al inicio de esta emisión de podcast, les platicaba que cuando empezamos a ver el concepto de persona, hace ya muchos ayeres, pues me llamó mucho la atención porque descubrí que en este concepto propiamente se alojaban muchas de las cosas que nos definen, es decir, que la persona como tal es un ser humano que es muy complejo y que si bien es cierto tiene muchos defectos, también es cierto que tiene muchas capacidades. Cuando nos dieron la definición de persona, vimos todo el abanico de capacidades que tiene, de defectos que tiene, o bueno, de áreas de oportunidad que pueden y que merecen ser cambiadas. Luego de eso viene la relación que la persona humana tiene con sus semejantes, lo que yo denominé como la línea horizontal. Y su relación con lo divino, con Dios, lo llamamos la línea vertical, que al final es eso, es la relación que tenemos con Dios. Pero el punto cero, si lo imaginamos como el plano cartesiano, siempre será la persona. Luego entonces, como la relación con lo divino es totalmente personal en primera instancia, pues esta la tenemos que mejorar cada uno de nosotros, es decir, de forma personal. Pero la relación con los demás, que si bien está alimentada por la línea vertical, porque de ahí baja todo, también es cierto que debemos pulirnos a nosotros mismos para tener una mejor relación con las personas con las que vivimos al día a día en la línea horizontal. Todas las relaciones que establece la persona con sus semejantes son importantes. Algunas lo son por los perjuicios que deja, otras por los beneficios que nos aporta. No obstante, definitivamente todas las relaciones son importantes, insisto, y estas relaciones se estriban en un aspecto natural porque el ser humano no puede vivir aislado. Es decir, la relación que tenemos con los demás, la relación que tenemos con nuestra comunidad, con nuestro círculo familiar inmediato, es totalmente natural. El ser humano no puede vivir aislado. Luego vamos a entrar en la parte de qué significa la parte de solo, vivir en soledad, vivir aislado, etc. Pero por el momento nos quedamos con esta parte. El ser humano no puede vivir aislado. Y aquí, si me lo permite, señor escucha, si podemos pensar que no puede, porque de hecho pues, la comunidad con la que el hombre se relaciona es proveedora de todo, por la sinergia que se genera al interior de ella, podríamos decir que la primera relación que el ser humano establece es con su comunidad. Tanto la comunidad primaria, que es la familia, y luego la comunidad extendida. Al final tenemos otro tipo de relación con la sociedad, pero siempre estamos en constante relación con los demás. Ahora, después de esta relación, sin duda, la segunda más importante es la relación con el sexo opuesto. Y mire usted, esto también es un impulso, le acabo de dar un zap al micrófono, usted discúlpeme. Esto también es un impulso natural e instintivo que tenemos para buscar emparejarnos y con ello asegurar la perpetuación de la especie, si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora también quizás se puede entender como que la relación entre un hombre y una mujer se pareciera ser instintiva, y sin duda lo es, pero junto con esto, y luego de que la luz de la razón llegara a la humanidad, hemos descubierto que la relación de pareja orientada al concepto marital sí es importante, incluso más allá de la mera procreación, pero lo más importante es la relación que podemos establecer entre personas. Eso es lo más importante. Y para lograr todo esto, o sea, para pasar del concepto de emparejarnos al concepto de complementarnos, hay que inyectar en nuestro conocimiento un catalizador que permita tomar lo bueno del concepto de la pareja y lo bueno del concepto de la vida en soltería. Porque al final esto también es una opción. Y empezar a conocer un poco acerca del rol de cada ser humano en el mundo. Si gusta le ponemos vocación, aunque va más allá de hecho, pero pues vamos a llamarla por el momento vocación. Tendría que ser orientada al matrimonio o a la vocación religiosa, recuerda. Temas que estaremos tratando también en este y otros programas, pero al final, antes, hasta hace unos 70 años quizá, pues
te casabas o eras religioso, ¿no? Esa era la vocación que se tenía, el entendido de la vocación. Pero bueno, antes de continuar con este cúmulo de información, estimado Radio Escucha, permítame saludar, como ya es costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, la diócesis de Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros. Y aprovechamos también para enviarles un abrazo a todas las personas que nos escuchan en esta provincia. Y aprovechamos sin duda para enviar un cordial saludo a todos los servidores públicos y las personas que trabajan en la protección ciudadana. Que Dios les siga dando salud y sabiduría en las actividades que realicen. Que así sea. Y bueno, pues continuamos con otro aviso junto con lo anterior, y no menos importante obviamente. Pues le recordamos, estimado Radio Escucha, que estamos transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla, y tenemos ahora nuestros canales de comunicación oficiales de alguna manera, ¿no? Tenemos nuestra página que le mencionaba yo al inicio, www.enlalineadelafe.org. Además de esto, tenemos nuestro espacio en la página de la Arquidiócesis, www.tierradelmedio.com, y por supuesto nuestras redes sociales como YouTube y Facebook. Si usted tiene cuenta en Spotify, también ahí nos puede escuchar. Fíjese que tenemos habilitado un canal en YouTube que se llama tal cual En la Línea de la Fe, donde estamos colgando los programas ya hechos, pero en la página web www.enlalineadelafe.org puede usted encontrar más información que le puede ser de utilidad. Recuerde que nos puede también enviar sus comentarios a nuestro correo en la línea de la fe@gmail.com o en las cajas de texto que las redes sociales tienen para tal efecto. Nuevamente, de verdad, muchas gracias por su preferencia. Y bueno, no se olvide que para nosotros su opinión y participación realmente es muy importante. Ahora bien, ya continuando con nuestro tema y después de los anuncios, pues decíamos que la relación en la comunidad por parte de la persona es la más importante que pueda haber. Mi párroco aseveraba esa parte en la homilía pasada, donde decía que no podemos vivir solos. Más tarde llegaremos a ese punto. Y luego también leí algo bien interesante donde se decía que dentro de los castigos más severos que podía sufrir una persona por el pago de un delito en los albores de la humanidad, pues era obviamente la pena de muerte, ¿no? Y luego, la segunda, la expulsión de la comunidad, bajo el tenor de que la soledad puede ser un acelerante de la muerte misma. Es decir, era tan importante vivir en comunidad que se lo quitaban a la persona que actuaba mal. Luego ya sin tanto drama, pues se hace necesario dividir estas dos necesidades del hombre, vivir en sociedad o en comunidad y vivir en pareja, porque al final la vida en pareja también es una necesidad. Aunque decíamos que dentro de este vivir en pareja existe la vertiente que ya es una opción de vida, ¿no? El hecho de quedarse solteros, o sea, ya tenemos una tercera opción. Ya no solamente es casarse o ser religioso, sino que también ya es casarse, ser religioso o vivir en la soltería. También vamos a llegar a ese tema, pero de momento pues nos vamos a enfocar en lo primero y básico después de vivir en la comunidad, que es el hecho de buscar una pareja para continuar el camino. No se me espante cuando estoy hablando acerca de estas tres opciones de vida, porque en nuestro tiempo, recuerde que vamos tratando de acomodar los conceptos que se tenían hace 20, 30 años, y ahora ya no se ve tan mal, por así decirlo, no se ve mal el hecho de que una persona no decida casarse, no tiene nada de malo. Incluso aquella persona que decide quedarse soltera por la razón que sea, al final de cuentas también tiene que orientar su vida en algo, que lo platicaremos, pero ya se convierte en una opción de vida, ¿no? En fin, bueno, una persona tiene identidad, la identidad que se va formando con el tiempo. Esta, como ya dijimos, pues tiene creencias, ideas, propósitos, conceptos, etc. Y conforme va creciendo o va avanzando en la edad de esta persona, estos conceptos se van madurando. Pero poniendo un ejemplo, digamos, un ejemplo adecuado a nuestros años, debemos ser honestos y diremos que los conceptos, en el mejor de los casos, los conceptos y demás, pues no han avanzado. En el peor de los casos, han involucionado, agregando incluso teorías grotescas basadas en un pensamiento pueril. ¿Qué es un pensamiento pueril? Pues un pensamiento de niños. Entonces, luego de esto, pues se hace necesario entender que la persona de hoy no es la misma persona de hace 20 años, mucho menos de 50 o de hace 70 años.
bajo este corolario tenemos que entender que hablar de un concepto como el yo, que es el primer concepto del que vamos a hablar, pues va a variar años luz, como se dice vulgarmente, en la definición que pudiéramos dar de una persona que vivió, o del yo, o del pensamiento del yo, mejor dicho, del pensamiento del yo que se tenía en los años 50 contra la definición que tenemos o que tuvimos en el año 2023. Ya es una definición y un concepto totalmente diferentes. El concepto del yo es uno de los que le mencionaba en programas anteriores, en el programa anterior, y con este es con el que debemos de empezar. La primera pregunta que golpea el intelecto es ¿quién soy yo? No se espante, esta pregunta nadie la puede responder en todas sus respuestas, en todos sus carismas, pero sí podemos empezar respondiendo por nuestro nombre, por ejemplo, nuestro género y viceversa, pero el problema es que ahora preguntamos eso y la definición está cambiando constantemente, porque muchas personas de nuestros días han optado por vivir en el sentir y no en el ser. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la mayoría de personas hoy sienten una cosa, mañana sienten otra, y ese sentir las define. Ojalá que me haya entendido esta parte, también lo vamos a tocar, pero más adelante. Ahora, la pregunta tajante de quién eres, quién soy yo, pues es un golpe a los sentidos porque de entrada y sin ambigüedades es como le decía, pues es dar el nombre, el género, la edad, el lugar de residencia, la procedencia familiar, y depende de la edad pues se pueden aportar otros datos. Y esto tan simple ya nos genera una identidad basada en hechos sólidos. Por ejemplo, yo soy Luis, es un ejemplo. Yo soy Luis, tengo 34 años, vivo en el Estado de México, mis padres son Eva y José. Y con estos datos, bueno, pues será difícil que haya otra persona con las mismas características. Y si la hubiera, le podemos agregar el día de nacimiento u otras cosas. Lo más triste del caso es que muchos de nuestros jóvenes, cuando se les hace esta pregunta, se quedan a la mitad de la respuesta. Dice por ahí un autor, de hecho muchos autores mencionan, ¿no?, que si tú le preguntas a una persona que no está definida en su género, si le preguntas hoy quién es, te puede dar su nombre de hombre, mañana te puede dar el nombre de una mujer, mañana te puede dar el nombre de una mascota, etcétera, etcétera. La identidad que nos provee nuestras circunstancias, nuestra familia es única. Obviamente esta identidad viene acompañada acerca de nuestra naturaleza y diseño. Después de que entendemos nuestra identidad, o al menos tratamos de que decimos, y le reitero, que nos ha sido dada por la familia y la comunidad. Aunque todos quisiéramos, al final no podemos escoger la familia, ¿no? No podemos escoger la familia de donde nacemos. Luego viene la identidad que nosotros nos hemos creado. Este tema está bastante interesante. La identidad que nosotros nos hemos creado es diferente y única en cada persona, dependiendo de la edad, de las circunstancias, de las ideas, de la religión, de sus costumbres, etc. Esa identidad que por darle un nombre le podemos llamar identidad eterna, yo le llamaría alma, es la que estamos obligados a conocer, porque esa identidad es la que vamos a ofrecer al mundo y por la cual nos vamos a conocer. Por ejemplo, de Jesús decían, ¿no ese es el hijo del carpintero? Esa identidad se la dio su familia, pero la que vino después fue la revelación como hijo de Dios, y donde el hijo del carpintero pasó a ser el hijo del hombre, un mote que venía desde los tiempos del rey David. En algún momento imaginaba yo que esto de la identidad eterna, el alma, es algo así como que las cosas que venimos a hacer a este mundo, o las cosas que hacemos en este mundo, se quedan registradas en algún lugar. Antes pensaba que estaban escritas en un libro. No sé si usted llegó a escuchar eso. Bueno, con el tiempo y el estudio, pues la edad forma, según mi criterio, esa identidad, esa alma. Con la edad se forma y con los actos se va dando forma a esa identidad. Sigo pensando que los hechos se quedan registrados después de ese cambio, ¿no? Dado que pues, finalmente es nuestra historia de vida, pero en vez de llevar un registro en líneas, como un libro de contabilidad, que también se vale, yo lo imaginé como una pintura.
Sí, como un cuadro. Un cuadro en blanco que mamá y papá adquieren cuando nace el niño y que van pintando en él sus sueños y sus deseos, primero los de los papás, y luego al crecer el niño, la persona, le va dando pincelazos con sus acciones hasta que la pintura se termina. Y cuando se termina o cuando ya no hay espacio donde pintar, pues es cuando nuestro tiempo se acaba. Ahora, les soy honesto, no conozco nada de arte, pero sí le puedo decir que la pintura, por ejemplo, tiene muchas corrientes, ¿no? El cubismo, desde mi perspectiva, no me agrada. Digo, los cuadros cubistas se me hacen muy feos. Mucho menos el modernismo. Creo que sí existe esa corriente, algo parecido. Porque aunque dicen que la pintura se trata de sentir como todas las artes, que todas las artes se tratan de sentir, yo me oriento más por la agradabilidad a la vista que la pintura me da. Y quizá una que otra me despierte un poco más allá, pero me despierte una sensación agradable. Hablando entonces de pinturas, si su vida, su yo, sus identidades y sus obras estuvieran plasmados en una pintura, o sea, vuelvo a reformular la pregunta, si su vida, su yo, su persona, su identidad, sus obras estuvieran plasmados en una pintura, la pregunta es, ¿sería agradable a la vista? Todo lo anterior, estimado amigo, estimada amiga, depende mucho de la edad. Obviamente de muchas otras cosas, ¿no? Pero siguiendo con la analogía de la pintura, le puedo decir que hay un momento en la vida en la que le quitamos el pincel a los demás, a papá y a mamá, y empezamos a pintar nosotros mismos. Muchas personas que se han sentido prisioneros de su vida o víctimas de su existencia y circunstancias, en el momento en que empiezan a pintar ese cuadro, solo se aprecian colores grises y negros, figuras muy abstractas, ¿no? En otros casos se aprecian colores encendidos y fosforescentes, ¿no? Pero en ambos casos se percibe una forma muy particular de ver la vida, si se da cuenta muy al extremo. Y sin embargo es algo tan particular que se puede convertir en algo hermético que se va a dogmatizar y no va a permitir cambios. Es decir, si no hay nada en la vida de esa persona que le permita cambiar de color su cuadro, su pintura, él o ella se va a seguir y va a continuar pintando grises o va a continuar pintando cosas fosforescentes. Ahora, al vivir en una comunidad, pues vemos que esas pinturas no se ven agradables a la vista, ¿no? O sea, si yo pongo esa pintura y la muestro a la comunidad va a decir, pues órale, está padre, ¿no? Pero realmente no. Además de que los colores utilizados van a ser opacos o llamativos, y decíamos, eso nos indica que estamos viviendo luego en los extremos. Luego entonces, si toda la comunidad fuera una galería de arte, las pinturas que no se ven, que tienen este tipo de colores, sin duda se irían a la bodega. Insisto, esto es para quien no conoce de arte, que después también vamos a entrar en ese punto, pero al final, si todas las pinturas causan una impresión, si todas las pinturas están hechas para despertar algo en las personas, esa agradabilidad que yo le mencionaba, ¿qué tan agradable puede ser una pintura que solo presente grises y tonos oscuros? ¿Qué tan agradable es a la vista un cuadro que presente tonos muy alegres? Bueno, fosforescentes. Está complejo, ¿no? Ahora, bueno, siendo nuestra plática un intento por complementar el concepto del yo y en base a nuestra edad, hemos de pensar que en el momento en el que tengamos el pincel en la mano, deberíamos de pensar en hacer un cuadro agradable a la vista. Eso significaría pintar escenas cotidianas, tratar de no omitir nada, agregar triunfos y fracasos, alegrías y sinsabores, obviamente sin caer en los excesos. Para representar en este cuadro una persona, lo más interesante y hasta romántico es permitir que otras personas, quienes nosotros queramos, le agreguen otro color o incluso dejar espacio para pintar juntos ese cuadro. Un cuadro que sea agradable a la vista va a tener todos los colores, no va a vivir en los extremos. Y bueno, esta clase de pintura sin duda sería llamativa, interesante, prometedora. Es la pintura bonita, digamos. Ahora, esa pintura tiene que ser agradable a la vista de los demás.
Sí, porque vivimos en comunidad. Pero sobre todo tiene que ser agradable a nuestros ojos. Porque el nivel de agrado que esa pintura nos haga sentir y ver a nosotros mismos es lo que va a complementar el concepto del yo. Así pues, podemos decir que el concepto del yo se tiene que basar en lo que yo soy naturalmente, en mi diseño inicial, tiene que basarse en las capacidades que tengo, en los defectos que poseo, en la forma en que veo y percibo el mundo, y el concepto del yo debe de tener una raíz y un propósito. Porque el concepto del yo es definir en unas cuantas palabras lo que fui, lo que soy y lo que quiero ser. Y el grado de plenificación que quiero alcanzar antes de partir de este mundo. Finalmente, estimado escucha, todo lo anterior lo podemos relacionar con este asunto de los conceptos y de la pareja, porque la persona que logre lo que platicamos hace unos minutos será una persona agradable a la vista. Y con la agradabilidad va a invitar a que se conozca más, a conocerla más. Entonces, ¿a qué edad cree usted que podamos lograr pintar un cuadro bonito? La sugerencia, estimado amigo, estimada amiga, es que revisemos el concepto que tenemos, no de nosotros mismos, sino del yo, o sea, de la persona, y que luego analicemos ese concepto con lo que nosotros pensamos que somos, que lo comparemos, y nos pongamos en los zapatos del artista y analicemos los trazos que se han dibujado en ese lienzo. Es decir, que nos salgamos un poquito de nosotros mismos, veamos ese cuadro desde otra perspectiva y preguntemos, ¿es agradable a la vista? ¿Es agradable a mi vista? Y sobre todo que tengamos en cuenta la vista de los otros, porque si nos basamos en lo que nosotros vemos, cabe la posibilidad de engañarnos. Sé que ha sido mucha información en este primer corte, pero le pido, si necesita escuchar nuevamente algo, regrese el video un poco y verá que todo queda más claro. De momento, ¿qué le parece si vamos a un corte musical muy pero muy breve y regresamos? Está usted escuchando su programa favorito en la línea de la fe. Yo soy Juan Valdés. No se vaya que enseguida regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesarán. Él es un amigo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, David y Caballero, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Gracias de verdad por su preferencia. Gracias también por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos, y aun con aquellos que no lo son, aun aquellos desconocidos, con el propósito de empezar a tener todos información que nos ayude a preguntarnos un poco más acerca del significado de las cosas, y cuando la compartamos, esta información, pues podamos generar una sinergia o la sinergia que tanto nos va a ayudar. Muchas gracias nuevamente por su preferencia y por nosotros, de este lado continuamos en su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al 17 de enero de 2024, en este tercer corte. Y si usted nos acaba de sintonizar, le comento que estamos analizando más a fondo este asunto de los conceptos. Empezamos por analizar el concepto del yo en el segmento anterior y concluíamos que este concepto tiene mucho que ver sobre cómo visualizamos a los demás, cómo visualizamos a las personas y cómo nos visualizamos a nosotros mismos. En esta misma charla decíamos que podemos tener el concepto errado de pensar que el yo como ser humano puede vivir solo, o que podríamos tener también el concepto derivado del anterior, de que al ser autosuficientes podemos ser como nosotros queramos, aunque realmente pues eso está muy pero muy lejos de la verdad. El querer ser de una forma determinada, psicológicamente hablando, nos puede decir muchas cosas, pero considero que el egoísmo y la autoprotección son las más llamativas y las más significativas en este comportamiento. Cuando nosotros vamos por la vida haciendo lo que queremos o lo que queramos, vistiendo como queremos, comiendo como queremos, queriendo y amando según nuestras propias reglas, sin importar la edad, pues vemos a los chavorrucos, ¿no? Que en nuestros tiempos, por desgracia, ya son hombres y mujeres, ¿no? Que bajo ese pensamiento se autoprotegen o definitivamente son muy egoístas. Decía yo que depende de la edad, porque ese pensamiento de ser como uno quiere ser debería de extinguirse con la llegada de la madurez. Pero no me malentienda, no me estoy refiriendo a perder la individualidad. Me estoy refiriendo a aferrarse a un tiempo y edad. A eso me refiero. Y todo esto, le decía, debería de extinguirse con la llegada de la madurez, que platicábamos también en el programa anterior, porque al final, la adolescencia, que es la etapa perfecta para esto, se termina. Después de esa etapa ya no deberíamos de tener este pensamiento, porque después ya tendríamos que entender que nuestra forma de ser es respetable, sí, nuestras ideas son respetables, que nuestra forma de vestir es respetable y que aún así debemos apegarnos a la moral, costumbres y tradiciones que tiene la sociedad en la que vivimos. Y también debemos de razonarlas para no actuar como borrego, como el resto. Dentro de esta definición del yo, podemos decir que el yo es una persona que es parte de la sociedad, que puede contribuir, que puede cambiarla, que puede apoyar, que puede mejorarla, y que una persona o el yo es alguien que puede ser razón de cambio en la sociedad. Una persona o el yo es alguien que puede ser razón de cambio en la sociedad. Luego de esta definición, debemos de preguntarnos entonces, a nuestra edad, la edad que tenemos ahorita, ¿continuamos haciendo lo que queremos? ¿Seguimos vistiendo como adolescentes a pesar de tener 40? ¿Seguimos pensando igual que hace 35 años y tenemos más de 50? ¿Seguimos pensando y viviendo como si tuviéramos 18 a pesar de tener más de 25? Si la respuesta es sí, aguas, hay que tener una charla con nosotros mismos y empezar a cambiar esa parte. Y bueno, antes de que respondamos estas preguntas y para continuar con nuestro tópico, ¿qué le parece si vamos a ver cuáles son los santos que se nos proponen en este Día del Señor 17 de enero del año
2024. Y bueno, se nos proponen varios santos, entre ellos San Antonio Abad, San Genaro Sánchez Delgadillo, San Julián Saba, San Marcelo Obispo, Santa Roselina, San Sulpicio Pío, aunque no lo crea, y el beato Gamalberto, de los cuales el más importante obviamente es San Antonio Abad. Y nos dice el portal Santopedia que es uno de los primeros monjes de la iglesia que se retiró al desierto para orar y hacer penitencia, un hombre totalmente entregado a su fe. Recordemos que la vida de los santos vale la pena revisarla porque son personas como usted y como yo, y que de su vida han hecho un camino directo a la cruz, mediante obviamente su comportamiento y sus actos. Entonces, bueno, pues este concepto, estimado escucha, es de suma importancia porque tenemos que pensar que todos estamos llamados a la santidad. Esto es lo que nos regala el portal Santopedia. En un día como hoy se festejan estos santos. Si usted lleva el nombre de alguno de ellos, muchas felicidades. Si nada más festeja su santo, si festeja su cumpleaños, pues más felicidades todavía. Un año más, un año menos, dependiendo de la perspectiva desde donde lo veamos. Y bueno, continuamos con nuestros conceptos y le decía yo que esto de entender el concepto del yo es de suma importancia porque recordemos que los seres humanos pues tendemos a estar con personas que son como nosotros. Es algo natural. Cuando entramos a un grupo social, y los pensamientos, costumbres y tradiciones de ese grupo no cuadran con los que nosotros pensamos, pues simplemente nos sentimos relegados, incluso nos alejamos. Pero si cambiamos el concepto que tenemos del yo, como lo estábamos hablando hace unos minutos, o sea, si cambiamos el concepto de la persona, podremos encajar perfectamente ahí, en ese grupo, además de contribuir a él. ¿Por qué podríamos encajar si tenemos bien presente el concepto del yo? De entrada porque entendemos y entenderíamos que los demás también son personas. Nada más. Dentro de este concepto viene otro bastante interesante. Este concepto va a definir lo que nosotros como personas pensamos y por extensión hacemos. Entonces, dentro de este pensar, de este razonamiento, que lo vamos a dejar por el momento así de lado, también hay algo que es sumamente particular y sumamente personal. Estamos hablando de los sentimientos y las emociones. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos acerca de esto es: ¿qué son para mí las emociones? ¿Qué son para mí los sentimientos? Recordemos que al final son dos cosas diferentes. Es importante que nosotros conozcamos el concepto que tenemos de estos dos elementos, porque en base a ello es como vamos a actuar. Y sí, por desgracia deberíamos actuar en base a la razón. Luego entonces, como no lo hacemos, si nosotros de entrada creemos que los sentimientos son lo mismo que las emociones, pues ya perdimos. Pero si logramos dar una respuesta adecuada a esa pregunta, podemos entender que es algo con lo que vamos a vivir siempre. Pero si en cambio ni siquiera nos hemos puesto a pensar en ese significado, o sea, qué son las emociones y qué son los sentimientos, debemos pensar que mucho menos hemos pensado quizá en controlar las emociones, o pensar en que los sentimientos nos podemos permitir sentirlos. Si nosotros logramos entender el concepto de los sentimientos y las emociones y la forma en que influyen en nuestra vida y decisiones, podremos ver en el otro y en la comunidad esos mismos sentimientos y por lo menos los podremos identificar y entender. Y eso nos va a convertir en una persona empática y comprensiva. No obstante, si no conocemos o entendemos esto, nuestra participación en la comunidad siempre se va a caracterizar por ser aquella persona que no comprende ni entiende la vida de los demás y que reacciona en vez de razonar. Por poner un ejemplo de este tipo de personas, podemos decir que en algunas situaciones, por ejemplo, lloran por todo, ríen por todo, se comportan de manera caprichosa, y cuando les toca vivir o padecer algún tipo de contingencia en su círculo familiar inmediato, se limitan a bajar la cara. No aportan, no dicen, no opinan, no toman la actitud servicial que se pudiera esperar. Todo esto que le comento, ¿le parece familiar? ¿En quién se ve esto? Insisto, se limita a bajar la cabeza, está triste, no aporta, no dice, no opina, no toma una actitud servicial. ¿En quién le parece haber visto esto?
Sí, es correcto en los niños. Pero si tenemos esta misma actitud cuando tenemos 30, pues ya está cañón, ya es un problema, ¿no? La otra cara de la moneda de este punto, pues son aquellas personas que reaccionan y que se molestan, que están frustrados, que están enojados con la situación y que utilizan esa reacción pues, como un escudo, un medio para no salir más lastimados. Ahora bien, considero que es difícil dar un concepto general sobre este tipo de cosas porque los sentimientos y emociones, pues le decía, son personales. No obstante, quizá podríamos empezar con el pensamiento de reconocer cuando lo que estamos viviendo sea una emoción, un sentimiento. Ser algo así como decir, soy una persona que siente y padece emociones, estoy consciente de esto y trato de entenderlo y aceptar que conforme la edad avanza, estas emociones y sentimientos van a cambiar. Asimismo, las otras personas, y esto es más importante, asimismo las otras personas sienten y viven emociones igual que yo. Esto es interesante de entender porque más de las veces nos hacemos una idea de las personas y creemos que lo que hacemos o decimos no les duele o no les afecta. Y insisto, todo esto es referente a las creencias, ideas y todo lo demás, ¿eh? Le acabo de dar otro zap al micrófono, usted disculpe. Por ejemplo, las malas palabras que se les dicen a los niños o a un hijo, los insultos y el maltrato que se le da y se le hace a la pareja, pues digo, si logramos identificar en nosotros estos sentimientos y emociones, seremos capaces de contenernos y de entender que nuestro actuar así va a ser mella en el otro. Y que nosotros debemos entender que el otro es una persona, entonces, al ser una persona como yo, también siente y también piensa y también vive y etc. En el siguiente segmento hablaremos más de esto, pero permítame adelantar un par de ejemplos. Cuando en alguna ocasión me tocó dar una conferencia en un grupo de padres de familia, hablaba acerca de las cosas que las esposas, no se preocupe, ahorita vamos con los maridos, que las esposas a veces sin querer hacen y con eso demeritan todo lo que el marido o la pareja hace. Y esto se vuelve algo muy conflictivo, se vuelve algo triste si la otra persona, definitivamente la persona que está involucrada o el tercero que está involucrado en esa situación es un amigo. Ahorita le explico por qué. En este ejemplo, decía yo que en una ocasión en la casa de un matrimonio, este matrimonio tenía problemas con la instalación eléctrica. Bueno, la casa tenía problemas con la instalación eléctrica. Y por la tarde, cuando el esposo llegó, pues sabía que tenía que resolver ese problema. No obstante, la esposa tomó la batuta y le habló a un amigo para que fuera a ver lo de la instalación eléctrica. Vamos a decir que le habló al electricista, ¿no? Cuando el marido vio eso, preguntó que por qué no lo había consultado a él. Y la esposa le dijo cosas así como que, cosas que nunca dirían, yo estoy seguro, eso es un ejemplo. Le dijo así como que pues nunca tienes tiempo, ya ha pasado mucho tiempo, lo hemos discutido en muchas ocasiones, etcétera, etcétera, y terminó diciéndole, además, todas las reparaciones que haces siempre quedan mal. Sobra decir que eso es un golpe moral muy bajo. Esta persona, la esposa, no tomó en cuenta cuánto daño le podía hacer a su marido. Y bueno, pues ni qué decir de los esposos, ¿no? De eso tengo muchos ejemplos, y es triste ver que el marido le eche en cara a la esposa que la camisa no está bien planchada, o que su mamá cocina más rico, o que no sabe por qué se casó con ella, ¿no? O sea, decimos cosas sin entender, o a lo mejor sí lo entendemos, pero no creo, sin entender que estamos hiriendo los sentimientos del otro. Pero esto lo hacemos en algunas ocasiones de forma inconsciente, le digo, de forma sin conocimiento, porque no los conocemos. No sabemos de qué pie cojea, no sabemos qué le duele. Entonces, sobra decir que el peso de esa agresión está en función de quien lo diga, o mejor dicho, de la figura que lo diga, y sin duda, de la edad en la que estamos. Imagínese usted que la mayoría de hombres casados en nuestro tiempo tienen una mentalidad todavía muy adolescente, ¿no? ¿Se puede imaginar usted la reacción que van a tener bajo estos ejemplos que le comentaba? Los insultos y malos tratos definitivamente en un matrimonio pesan. Los insultos y malos tratos en un matrimonio pesan más por el grado de intimidad que se tiene.
Pero eso va también, obviamente, en los conceptos que cada persona tenga sobre las cosas. Aún así, pues el bullying matrimonial, particularmente, es una de las cosas que promueven el divorcio. Aunque usted no lo crea. Conocer lo que le duele a la otra persona va a permitirnos, insisto, ser más empáticos y a la vez más humanos. O nos va a hacer que seamos más canijos con ellos. Aquí tenemos ese poder, estimado escuché. Me gustaría que nos lleváramos a esta parte. Cuando nosotros conocemos cómo actúa la otra persona de forma sentimental, de forma emocional, nosotros podemos evitarnos y evitarle muchos dolores a esa persona. Y esto tiene que ver y tiene que estar amalgamado, obviamente, por el sentimiento del amor. Entonces, imagínese usted aquellas parejas que se casan con poco amor, que se casan o que tienen un concepto del matrimonio que no influye mucho o que no tiene mucho de cariño, de amor, de amistad, pues ¿dónde van a terminar, no? Y lo peor de todo es las personas que van a nacer de ahí. Digo, sé que por el momento pues es mucha información, pero le comento, insisto, como en el segmento anterior, si desea puede pausar el video y regresar para volver a escuchar donde tenga duda. Si lo prefiere puede mandarnos sus comentarios también en la línea de la fe @gmail.com. Pero por el momento, ¿qué le parece si vamos a otro corte musical muy breve y enseguida regresamos? No se vaya usted, está usted escuchando En la Línea de la Fe. Ya volvemos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. No sé qué es lo que está pasando, pero mi vida no anda bien. Siento que estoy regresando donde me sacaste una vez. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. Ya he caminado mucho tiempo tratando de seguirte a vos, tratando de mirar tu rostro, tratando de oír tu voz. No sé qué es lo que está pasando, pero mi vida no anda bien. Siento que estoy regresando donde me sacaste una vez. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. Toma el mando de mi vida.
así poder mirar tu rostro, así poder oír tu voz. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damiti Caballero, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Me da mucho gusto que haya llegado con nosotros hasta este corte. Ya es el corte final de la emisión correspondiente a este miércoles. Le agradezco mucho su preferencia y le agradezco también que nos ayude a compartir este link con familiares y amigos para poder hacer una comunidad mucho más amplia y que podamos tener temas de donde platicar o discutir, si es el caso. También una discusión sana siempre ayuda. Vamos a continuar con nuestros conceptos el día de hoy, ya para ir cerrando este tema, este tópico bastante interesante. Estábamos hablando en el segmento anterior acerca de los conceptos que pudiéramos tener ya al llegar a la pareja, pero aún sin duda pues no terminamos con la parte de los conceptos que cada persona tiene antes de llegar a este estado, antes de llegar a constituir una pareja. Considero que la persona tiene que entenderse, tiene que conocerse, tiene que identificar plenamente los conceptos que tiene acerca del mundo, de las cosas, de la vida, de las personas, como dijimos, con el yo. Toca el turno en este momento para hablar así como que muy brevemente acerca de un concepto bastante interesante. Fíjese usted que en algún momento yo recuerdo que la educación hasta hace, no sé, se me ocurre quizás hace 100 años, teníamos el detalle de que las escuelas no eran mixtas. Había escuelas para niños, escuelas para niñas, ¿no? Y después como que se fue mezclando el asunto, pero al final sí había salones donde iban específicamente varones, salones donde iban específicamente mujeres. Y esto se dio mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué se hacía esta parte? Bueno, psicológicamente nosotros tendemos a reconocer a alguien de nuestra misma especie. Cuando nosotros vemos a un ser humano, a otro ser humano, sea de la raza que sea, nosotros sabemos que es un ser humano. Cuando vemos a una mujer, si somos mujeres nos identificamos con ella en algunos casos, si somos hombres nos identificamos en algunos casos con los hombres. Entonces todo esto es completamente natural, es parte instintiva. Sin embargo, aquí la idea interesante y la idea con la que nos vamos a quedar, yo creo que en todo este segmento, es acerca de qué concepto tenemos nosotros sobre el género. Primero el género personal, o sea, lo que somos nosotros por diseño, y después el género de la otra persona, que si me pregunta, pues yo aquí nada más voy a tratar de dos géneros, el género femenino y el género masculino. Ya después tendremos tiempo para ahondar en eso un poquito más, pero por el momento vamos a conformarnos con estos dos géneros, esta dualidad. Entonces, el primer punto que tenemos que analizar es qué concepto tengo yo acerca de mi género. Y mire usted que es bien importante esto, porque al final nosotros empezamos a tener referencias de nuestro propio género dentro de la familia. Es decir, el concepto del género que tenemos, por ejemplo, cuando somos niños acerca del género de los varones, le voy a hablar de mi caso porque está muy difícil hablar del caso de una mujer.
tomamos como referencia general o como referencia única, por así decirlo, al papá, ¿no? Al padre de familia. Porque obviamente nos identificamos con él, es decir, nuestro cuerpo, nuestra complexión, nuestro físico es el de un hombre. Entonces nos identificamos con él y de él buscamos el ejemplo, porque hay cosas que nosotros de niños pues, obviamente no sabemos. El papá en ese momento, con sus acciones, con sus ejemplos, va creando en nosotros un concepto, ese concepto del género. Después viene el comportamiento, viene la parte social. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos o determinemos cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo se comporta un hombre? Esta pregunta fue bien interesante porque cuando estábamos tomando el máster de liderazgo, los profesores nos hacían preguntas así como que ¿por qué dices que eres hombre y por qué dices que eres mujer? ¿Qué te define para ser hombre y qué te define para ser mujer? Es bien interesante porque nosotros, le decía, vamos tomando conceptos de la experiencia, no propiamente de la razón. Entonces, cuando empezamos a ver los ejemplos de nuestro referente masculino en la familia o de nuestro referente femenino en la familia, también nos vamos haciendo conceptos de comportamiento, conceptos de cómo se debería de comportar una mujer, cómo se debería de comportar un hombre. Y estoy hablando por el momento no de situaciones a nivel comunidad, no de situaciones sociales o morales o éticas. Estoy hablando simplemente de que vemos nosotros en nuestros referentes familiares cómo nos debemos de comportar. Entonces imaginemos que no es de extrañar que la cultura, por ejemplo, todas las culturas latinoamericanas en nuestro continente empezaron a tener un comportamiento, las mujeres empezaron a tener un comportamiento quizá más sumiso. ¿Por qué? Porque la tradición del país, la potencia que nos conquistó en ese momento, pues ese era el papel de la mujer. ¿Cuál era el papel de la mujer, por ejemplo, en los países del norte de Europa que conquistaron el norte de América? Pues era diferente. No era tan sumisa, no era tan apegada al hombre, vamos a decirlo así. Y si nos vamos más arriba, mucho más al norte de Europa, pues vemos a las mujeres vikingas, por ejemplo, que se rompían la jefa junto con el hombre, ¿no? Junto con su marido. Entonces, el punto es que siempre vamos a tomar la referencia conforme vamos creciendo. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué de bueno tiene eso? Pues obviamente muchas cosas, muchos pros, muchos contras. Pero lo más interesante de esto es que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta acerca de qué pienso yo sobre el género al que pertenezco, pues aunque no lo creas, siempre vamos a caer en baches, ¿no? En baches así muy, muy complejos. Por ejemplo, si pensamos nosotros que el concepto del género que tenemos es acerca de que el hombre siempre tiene que trabajar y siempre tiene que ser el proveedor de la casa, pues vamos a padecer muchísimo cuando no tengamos trabajo, ¿no? Si nosotros pensamos, siendo mujeres, por ejemplo, que la mujer moderna, vamos a decirlo así, ya no tiene que lavar trastes, ya no tiene que planchar y todo, pues sí, está bien. Y al final van a terminar siendo mujeres que no sepan hacer nada, ¿no? Digo, los hombres lo podemos hacer también, tenemos el deber de plancharnos y de lavarnos, eso me queda claro. Sin embargo, cuando tenemos el concepto equivocado del género, es porque no conocemos al menos 3 aristas. Tenemos que empezar a revisar, antes de responder qué pienso o cuál es el concepto del género, de mi género. Tengo que pensar en mi diseño, en la parte física, obviamente, en la parte del pensamiento, obviamente, y en la parte de las emociones y los sentimientos, que mencionábamos también en el corte anterior. ¿Por qué es importante esto? Imagine usted, estimado radioescucha, que usted se define hombre porque pues, tiene cuerpo de hombre, ¿no? Pero descubre que su tendencia es ser una persona que llora mucho por todo, como decíamos. Si usted no tiene claro el concepto de que los hombres también lloran como dice la novela, pues eso para usted le va a parecer algo incómodo, ¿no? O si las mujeres, ¿no? Las mujeres que de repente tengan el concepto de que las mujeres no pueden levantar cosas pesadas y de repente ven una mujer que se dedica a la halterofilia, creo que es halterofilia, bueno, la que levanta pesas, discúlpenme si dije una barbaridad. Imagínese usted nada más que esa mujer levanta 150 kilos y no inventes, o sea, esa mujer no debería de estar haciendo eso, ¿no? Entonces, es bien difícil darle una respuesta a esta pregunta porque hay muchísimas corrientes que están transmitiendo ideas equivocadas, ideas erróneas y solamente están mostrando una parte de toda la verdad. Cuando yo le pregunto a usted, o mejor dicho, cuando yo le digo a usted que tenemos que ver
y tenemos que revisar nuestro físico, nuestro pensamiento y nuestras emociones para poder entender el concepto del género, es porque estamos basándonos en hechos reales. Y antes de tener o de clasificarnos en un género, recordemos que somos personas. Y las personas, que al final es todo un abanico de cosas, puede estar enmarcado en el género femenino o en el género masculino. Sí hay mucha diferencia entre el físico de una mujer, obviamente, y el físico de un hombre. Sí hay mucha diferencia entre cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer. Eso es un hecho. Y sin embargo, el concepto original del género se tiene que basar en que primero es persona humana, luego tiene un cuerpo diferente o tiene un cuerpo distintivo de su especie, de su género. Después de eso tiene un pensamiento relacionado al comportamiento de ese cuerpo y después finalmente tiene unas emociones y unos sentimientos relacionados a su comunidad. ¿Por qué es tan complejo y tan difícil esto? Porque imagínense esto, imagínense así nada más. Las mamás solteras, las madres solteras que tienen la crianza de hijos varones, lo hemos dicho en algunas ocasiones aquí, es muy complejo que se le pueda brindar al hijo varón la perspectiva masculina. Siempre va a tener, sin duda, la perspectiva femenina porque ahí está mamá, pero la perspectiva masculina va a hacer falta, en el mejor de los casos. Lo mismo sucede con una mujer, que son casos más difíciles, pero vamos a suponer que existen, ¿no? El caso de padres solteros. Se me hace muy complejo que un papá pueda dar una perspectiva femenina a la mujer de cómo ser mujer y la madre al hombre de cómo ser hombre. Pero todo esto está basado en un concepto, en el concepto del género. Ahora, si usted tiene el concepto de género, de su propio género, y llega a enriquecerse con el concepto del género opuesto, pues ya ganó. Imagínese usted entonces que sí va a ser capaz y sí va a poder ser capaz de decirle a su hijo, si lo está criando, que es varón, decirle cómo se debe de comportar un hombre y decirle, si usted es papá, cómo se debe de comportar una mujer. Se me hace muy interesante porque le voy a poner un ejemplo. Hay una película americana que por cierto también traemos un proyecto por ahí acerca del cine. Bueno, no de hacer cine, sino del cine, de platicar de cine. Esta película en inglés se llama Blending, hasta donde recuerdo. Pero en español le pusieron Luna de miel en familia, me parece. Esta película habla de que una mujer es divorciada y está separada y tiene 2 hijos varones. Y en su caso es un hombre que tiene 3 hijas, sí, ya le voy a decir 3 hijas mujeres, pues qué pleonasmo era. Entonces resulta chistoso este asunto porque la señora, la mujer en este caso, no puede ayudar a sus hijos como ella quisiera. Por ejemplo, uno de ellos juega a béisbol, ya ve que los gringos son muy dados a eso. Juega a béisbol y cuando le toca llevarlo a los partidos, pues ella es enjundiosa, es luchona y todo lo que usted quiera, pero le hace falta la parte del carisma varonil o la parte del carisma del hombre. Y por el contrario, este amigo que tiene sus 3 hijas, a todas las viste como hombres, les corta el pelo como hombre, incluso él trabaja en una tienda de deportes, las viste con la ropa de deportes. Entonces siempre hace falta la perspectiva del referente familiar. ¿Por qué digo esto? Porque esto es más peligroso todavía, porque cuando nosotros entendemos o malentendemos el concepto del género, podemos vejarnos a nosotros mismos y podemos dejar humillar a la otra persona. ¿Y esto qué implica? Pues implica que también en ese concepto que nos estamos haciendo acerca del género, de mi propio género, implica algo que se llama respeto, implica algo que se llama comprensión, empatía con uno mismo. Entonces, cuando dicen, ¿no?, por ahí el hecho de que es que los hombres deben demostrar sus sentimientos y deben de llorar, pues sí, estoy de acuerdo, pero hay que gobernarse y hay que saber dónde. Que la mujer tiene que cambiar una llanta, por supuesto, hay que saber dónde y cómo.
Que la mujer se debe de comportar como una dama porque nos... Sí, de acuerdo a nuestro concepto de género que tenemos. El problema es que empezamos a tergiversar las cosas y se empiezan a entremezclar. Cuando tenemos un concepto erróneo del género, pensamos del sexo opuesto todo lo malo, pero no todo lo bueno. O al revés, todo lo bueno y no todo lo malo. Entonces no somos capaces de establecer una relación equilibrada. ¿Cuál es el punto de empezar a hacerse esa pregunta? ¿Qué pienso yo de mi género? ¿Qué conozco de mi género? Hay que empezar a estudiar entonces, hay que empezar a analizar teorías acerca de qué significa, y fíjese lo que le dijo, esta pregunta es muy interesante, ¿qué significa ser hombre? Le decía yo, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué significa para mí como hombre ver a una mujer? ¿Qué significa una mujer como mujer ver a un hombre? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo la veo? ¿Qué clase de respeto me inspira? ¿Qué clase de respeto le inspiro? Todo ese tipo de cosas que primero tenemos que empezar a vernos en nosotros mismos. Cuando nosotros nos vemos a un espejo y no nos queremos, es el caso. Es porque no entendemos el concepto que somos, de lo que somos, ni del yo, que hablábamos en segmentos anteriores, ni del género. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este sentido? La idea de esto, estimado radioescucha, es que nosotros vayamos viendo lo que nos hace ser, primero, insisto, personas femeninas, personas masculinas, y que vayamos entendiendo que nuestro género es único, bueno, es decir, estamos dentro de una clasificación, y que el otro está dentro de la otra de la clasificación. Que tenemos pensamientos diferentes, que tenemos actitudes diferentes, y que merecemos el mismo respeto, no por ser hombre, no por ser mujer, sino por ser persona. Ya después viene toda la parte de la moral, y después viene toda la parte de la ética, pero de entrada el respeto que nosotros debemos de darle al género opuesto es por ser persona. Nada más. Y nos remitimos entonces, ya para finalizar este punto, nos remitimos a la parte de los primeros programas que estábamos hablando acerca de la persona. ¿Qué es una persona? Pues una persona es un ser humano. Y un ser humano tiene esto, esto y esto y esto. Una persona tiene todo un abanico de cosas que tenemos que tomar y ver, sobre todo ver, en los demás. Entonces, para llevarnos esto, el concepto del género consiste en saber quiénes somos nosotros, a qué género pertenecemos, independientemente, insisto, del pensamiento de cada persona. Solamente hay una dualidad, hay dos géneros. El género físico, que lo determina el físico, después hay el pensamiento, después la parte de los sentimientos, las emociones, después de las actitudes. Y sobre todo ver, insisto, cómo estamos reflejando ese conocimiento del género en la otra persona. Yo sé que todo esto es información quizá muy densa. No nos vamos a meter más allá por ahorita. Ya en el siguiente programa estaremos viendo los conceptos que faltan. Por ejemplo, estaremos hablando del concepto del sexo o de la relación. Estaremos hablando acerca de la soltería, estaremos hablando acerca de la libre unión, etcétera, etcétera, de muchos otros conceptos que debemos de empezar a tomar en cuenta como personas. Insisto, porque el concepto pues nos va a dar la pauta para ser o no ser. Entonces, estimado radioescucha, ¿qué le parece si nos quedamos con esto? Yo le agradezco mucho, de verdad mucho, el tiempo que nos ha regalado, que nos ha dado en este episodio, y le invito a que continúe con nosotros el próximo miércoles a las 5 de la tarde por el mismo canal. Vamos a continuar tratando estos temas que están bastante interesantes. Y pues bueno, si usted tiene algún comentario, le pido de favor nos lo haga llegar por medio de nuestro correo electrónico en la línea laferro@gmail.com. Y pues no me queda más que darle las gracias. Yo sé que nos quedamos con algunas dudas, por ahí las estaremos resolviendo en el siguiente programa, pero pues insisto, no me queda más que darle las gracias. De verdad, muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por todo. Y antes de despedirnos, y como en cada emisión, le agradezco y le quiero agradecer al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire: a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios, al padre José Luis encargado de toda esta banda. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por su apoyo. Junto con ello, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical,
y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, una semana bastante buena y una tarde muy, pero muy tranquila. Nos escuchamos el próximo miércoles. Que Dios le bendiga mucho. Cuídese mucho también usted. Hasta entonces. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que puedes volver a escuchar tu programa En la Línea de la Fe en nuestras redes sociales o en el portal de la diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradenmedio.org.mx. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.